camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Muy bien, muy buenas tardes, queridos. Por la gracia del Señor en este día vamos a dar comienzo a la reunión de predicación del Evangelio. El Señor nos ha dejado un mandato de predicar el Evangelio a todas las personas y es por eso que en este día, en este nuevo año que hemos comenzado también, hemos de predicar y anunciar las virtudes de aquel que nos amó de tal manera y se dio por nosotros miserables pecadores. Pero antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a leer el himno número 19, que dice: ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo tu buen Salvador? ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedir a tu Dios mientras tengas lugar que tenga de ti compasión? Cuando acabe el verano y llegue la mies, la muerte vendrá con su hoz y tendrás que dar cuenta ante Cristo tu juez, entonces no habrá salvación. Cuando Dios haya puesto su trono de luz, llamándote a su tribunal, y buscares en vano refugio en Jesús, que espanto y terror sentirás. El verano acabó, la siega pasó, y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Que realmente estas palabras que encierra este precioso himno pueden hacerte reflexionar que no podés seguir caminando en este mundo desoyendo la voz y desobedeciendo a Dios en el camino y en el lugar que andes. Por eso este poeta dice: ¿cómo puedes pecar sin temor contra Dios? Él ve todas las cosas, Él sabe todas las cosas, pero en este día Él te invita a venir a Él. Por eso te dice que vengas a Él. El verano acabó, o sea
que este himno nos dice que el tiempo de anunciar el Evangelio se está agotando y Él quiere que hoy vengas a Cristo y le recibas como su único y suficiente Salvador. Vamos a tener... Vamos a tener un momento de oración. Maravilloso Dios, eterno Padre, que estás en el cielo, gracias te damos por las muchas bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Muy especialmente, Padre querido de los cielos, gracias te damos por este nuevo año que en tu bondad infinita y en tu misericordia nos permites nuevamente caminar, transitar, pero sabemos que está todo en tus manos y confiamos porque tu fidelidad es para siempre. Tú no eres hombre para mentir, sino que tú dices la verdad y nos has prometido que tú nos vas a guiar, que tú nos vas a acompañar, que tú nos vas a ayudar. Yo Padre Santo, pero nosotros debemos someternos a tu santa y divina voluntad. Tenemos que obedecerte en todo
y caminar en ese camino maravilloso que un día nos has trazado. Querido Padre, gracias te damos por el Señor Jesucristo, ese Hijo amado que dejó las glorias de los cielos y vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él murió en esa cruz de tanto dolor. Él sufrió los azotes, sufrió que aquel costado fuese abierto. Y Padre querido, también sus pies y manos fueron traspasados por aquellos clavos. Cuánto amor has demostrado a través de tu Hijo amado. Querido Padre, queremos ponernos en tus manos, pedir que tú nos guíes, que tú nos acompañes y que tu palabra que en este día va a ser expuesta tenga cabida en cada corazón. Que vidas preciosas puedan entender, puedan comprender que hay un Dios que les ama, que hay un creador y sustentador de todas las cosas. Y Él dio a su único Hijo, a su amado Hijo, para que muera en nuestro lugar. Padre amado de los cielos, gracias te damos por esta hora, por esta oportunidad, y pedimos que tu palabra, esta semilla del glorioso Evangelio, pueda caer en un buen terreno y pueda germinar para la gloria de tu nombre. Nos quedamos en tus manos agradecidos y lo hacemos en los méritos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. El himno número 83. El himno número 83 dice: nuevas alegres para decirles tengo yo ahora, y estas son: que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón, y que también aún queda lugar en la casa celestial para aquellos que quisieran la salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometieron, más engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy por su favor. Él me guía cada día en su gran amor y verdad. Ya no me importa lo que dijeren los enemigos de mi Señor. Él me ha buscado y me ha salvado. Voy a la gloria, reino de amor. Siempre yo tengo luchas aquí. Dulce descanso tengo allí. Oh, qué gozo llena mi alma cuando me llame el Señor. El himno número 83.
también damos gracias a nuestro Dios porque Él en este día nos da esta oportunidad de que la palabra de Dios sea expuesta, podamos escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y también para aquellos que tienen el deseo de escuchar la voz del Señor en estos tiempos tan difíciles, tiempos que de mucha preocupación en la familia, en los hogares por esta pandemia, pero hay alguien que tiene el control de todo y es nuestro Dios. Pero también queremos que al escuchar la voz de Dios puedan recibirle a Él como su único y suficiente Salvador. Y gracias damos al hermano y le damos la muy bienvenida y agradecemos por lo que Él tiene en esta hora para decirnos. Gracias y el Señor le bendiga. Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir con todos ustedes de la palabra de Dios. En esta oportunidad me gustaría que podamos ver 3 preguntas que hace el Señor Jesús. La primera de ellas nos dice, ¿qué buscan? Y está en el Evangelio según San Juan y el capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 35, donde nos dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Está Juan el Bautista, aquel elegido por Dios, señalado por Dios para preparar el camino de la venida del Señor Jesús, del comienzo de su ministerio, y entonces señala a Jesús cuando lo ve como el Cordero de Dios, y en el día anterior había dicho, aquel que quita el pecado del mundo. Y había 2 discípulos junto a él, y al ver pasar una vez más a Jesús, y al haber escuchado de Juan el testimonio que daba acerca de Jesús, no dudaron y siguieron a Jesús por el camino donde él iba. Entonces Jesús se da vuelta, los mira que venían siguiéndolo y le formula esta pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Entonces estos 2 discípulos le preguntan, ¿dónde estás parando? ¿Dónde estás viviendo? Y Jesús le dice, vengan, vean. Y se fueron junto al Señor Jesús y pasaron todo aquel día, se quedaron allí porque ya se estaba haciendo tarde o estaba llegando el atardecer. Me gustaría que podamos nosotros en nuestra vida como hijos de Dios, sea mucho tiempo que llevemos como hijos de Dios o poco tiempo, que podamos volvernos y podamos pararnos y podamos escuchar esta pregunta del Señor Jesús, que nos hace a cada uno de nosotros, que nos dice, ¿qué buscas en esta vida, en esto que de ser hijo de Dios, de seguir a Jesús? ¿Qué estás buscando siguiéndome? Necesitamos, como hijos de Dios, volvernos a replantearnos qué estoy buscando al seguir a Jesús. ¿Cuáles son el orden de prioridades al seguir a Jesús? Necesito pararme en el camino, pararme quizás en la vorágine de tanto el servicio para el Señor, quizás en mis tareas seculares, de trabajo, de estudios, de lo que fuera. Necesito pararme y poder reflexionar, poder pensar, poder una vez más ordenar mi cabeza y ordenar cuáles son los pasos a seguir en mi vida cristiana y poder responder esta pregunta que me hace Jesús. ¿Qué buscas? Y en este día Dios te pregunta, Jesús te pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando siguiéndome? Estos 2 discípulos querían estar con Jesús. Habían escuchado de boca de Juan el Bautista quién era Jesús. Entonces no dudaron y dijeron, nosotros queremos estar con Jesús, queremos seguirlo, queremos estar con Él. Y así fue como tomaron la decisión de seguirlo.
¿no tendrían cosas para hacer? ¿No de su vida? ¿No tendrían, seguramente tendrían muchas cosas, pero había una prioridad y era la de estar con Jesús, la de conocerlo, la de estar en la intimidad con Él. Y los hijos de Dios, nosotros necesitamos poder pararnos en el camino y poder pensar, ¿qué estoy buscando? Necesito volver a esta comunión íntima del Señor, a poder tener estos tiempos necesarios para los hijos de Dios, de silencio y de comunión con nuestro Señor y con nuestro Salvador. A veces nos vemos envueltos en los quehaceres de nuestra vida, aún incluso en los que tienen que ver con el servicio para el Señor, con las tareas para la iglesia local. Aún allí necesitamos poner un freno, y no digo de dejar de hacer las cosas, sino que podamos tener un momento de quietud y de reflexión. ¿Qué estoy buscando siguiendo a Jesús? Necesito pararme para poder ordenar, para poder continuar el camino. No vaya a ser cosa que esté involucrado y metido en tantos quehaceres que me olvide de la comunión con el Señor. El Señor Jesús, estando con María y Marta allí en la casa, Él una vez más allí con esa enseñanza que le da a estas dos hermanas, pero que nos llega a cada uno de nosotros, nos muestra cuál es el orden de prioridad. Una había elegido la mejor parte y era estar a los pies del Señor escuchando. ¿No era importante lo de Marta que estaba limpiando, acomodando, tratando de atender al Señor? Sí, claro que es importante, pero a veces nos vemos como Marta involucrados en tantas cosas, en tantos quehaceres, que nos olvidamos de la comunión íntima con nuestro Señor. Y es lo que nosotros necesitamos, volver a poder estar en esta comunión íntima con nuestro Señor. Entonces, ¿qué respondes? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando? La segunda pregunta la encontramos en Marcos capítulo 8 y a partir vamos a leer del versículo 33, que nos dice lo siguiente. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Y esta es la segunda pregunta que quisiera que podamos nosotros hacerla propia, escucharla de parte del Señor Jesús hacia cada uno de nosotros. Y Él nos pregunta y nos dice: ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No está hablando de que vamos a perder la salvación en absoluto. Tenemos la seguridad en la palabra de Dios de que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, aquellos salvados por la sangre de Cristo, somos salvos de una vez y para siempre, y no hay nada que nos pueda quitar ese regalo que nos ha dado Dios a través del Señor Jesús. Pero justamente aquí está poniendo un orden de prioridades. Acá vemos que primero habla con Pedro, porque el Señor Jesús le viene diciendo lo que le iba a pasar, por lo que iba a tener que pasar el Señor Jesús para poder salvar, para poder rescatarnos a cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús, Pedro, es como que lo llama aparte al Señor Jesús y trata de convencerlo, de decirle: Señor, que no te pase tales cosas que estás diciendo. Pedro no era que no amaba al Señor, lo amaba con todo su corazón, y aquí está actuando de esta manera, pero por sobre el amor que él tenía para con el Señor Jesús, estaba la parte espiritual y la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que el Señor Jesús tenía que pasar por la muerte. Por eso el Señor Jesús lo trata de esta manera dura a Pedro,
diciéndole, quítate delante de mí, Satanás. ¿Pero por qué le dice esto? Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, estás actuando conforme a tu corazón y no conforme a la voluntad de Dios. Y entonces el Señor Jesús le dice, les quiere mostrar cuál es la prioridad. Ahora dice que llamando a la gente y a sus discípulos, les dice lo siguiente. Entonces escuchan esta pregunta que dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay una prioridad que debemos tener y que es el alimentar nuestra alma, el alimentar nuestro espíritu. Podemos ganar y tener todas las cosas que este mundo ofrece, pero si descuidamos nuestra alma, estamos descuidando aquello tan importante y tan preciado que Dios quiere en lo que nosotros podamos ocuparnos. Tenemos que pensar, porque muchas veces nos vemos envueltos en este mundo en donde pareciera que cada vez necesitamos más cosas para poder tener una mejor vida, para poder vivir mejor. Entonces vamos detrás de nuestro trabajo y nos pasamos horas y horas detrás de nuestro trabajo, llegando a un momento en donde estamos cansados y tenemos pocas ganas, poco aliento de dedicarle a las cosas de Dios. Quizás nuestra familia dedicamos tanto tiempo y tanto esfuerzo a los problemas o a las cosas que nos puedan pasar en nuestra familia y nos olvidamos de alimentar y de pasar tiempo a solas con el Señor Jesús, pudiendo alimentar nuestra alma. Podemos ganar muchas cosas en este mundo, podemos ganar fama, podemos ganar poder, pero si no alimentamos nuestra alma como hijos de Dios, no estamos teniendo en el orden de prioridades que Dios quiere que tengamos en nuestra vida como hijos de Dios. Lamentablemente muchas veces vamos detrás de estas cosas. Queremos trabajar más, hacer más horas extras para tener más dinero, para poder comprar más cosas, para poder mantener quizás con una sana intención, tener una mejor vida. Sin embargo, Dios, el Señor Jesús, nos quiere mostrar que el orden de prioridades es distinto, que podamos cada uno de nosotros poder tener presente. Me puedo forzar mucho por las cosas de este mundo, pero si descuido mi alma, si descuido mi espíritu, de nada me sirve. Y la tercera pregunta que quisiera que podamos considerar cada uno de nosotros está también en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer el capítulo 21 y leemos del versículo primero. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ahora leamos el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y dice el versículo 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Y el versículo 22 dice: Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La tercera pregunta que me gustaría que podamos nosotros contestar y que el Señor Jesús en aquel entonces se la hizo a Pedro, hoy nos las hace a cada uno de nosotros. ¿Me amás? En alguna oportunidad me hicieron esta pregunta y me llevaron a pensar en esto que me gustaría que todos nosotros podamos hoy pensar, que el Señor Jesús nos está haciendo esta pregunta.
¿me amás? Pedro, como todos sabemos, él había defraudado a su Señor. Él, que era aquel que iba al frente, el caudillo, el líder, aquel que defendía a su Señor y que aún, según él, estaba dispuesto a poner su vida en los momentos en que el Señor Jesús necesitaba quizás el apoyo de alguien que dijera: yo sigo a Jesús, yo estoy con Él. Pedro lo niega 3 veces. Y después pasa el tiempo, el Señor Jesús pasa por la muerte de la cruz, pasa por la tumba, resucita al tercer día, luego se aparece a los discípulos, y estos discípulos que están desconcertados, que quizás no encuentran el camino a seguir, por dónde la senda por la cual seguir, el Señor Jesús se les aparece mientras ellos estaban pescando, y tenemos esta postal, esta foto tan hermosa, el Señor Jesús a la orilla del lago comiendo o dándole el alimento a sus discípulos después de haber hecho el milagro de esta pesca y de tantos peces que no habían podido sacar, pero con la instrucción del Señor Jesús, haciéndole caso, pudieron tener una pesca milagrosa. El Señor Jesús no deja a nadie por perdido. A ningún hijo de Dios lo deja por perdido. Me gusta pensar en esto, porque hay muchos que quizás se encuentran lejos del Señor, que quizás se encuentran fríos espiritualmente, que quizás están sin el rumbo marcado, cómo seguir, cómo avanzar. Quizás el orden de prioridades está alterado en la vida cristiana. Tienen quizás confundidos los pensamientos, porque Pedro se había manifestado de esta manera, y quizás en la cabeza de él estaba este remordimiento de haber negado al Señor Jesús. Pero Jesús lo va a buscar. No tan solamente a él, sino que también al resto de los discípulos que vuelven a sus quehaceres de pesca. Nos dice que fueron nuevamente a pescar, quizás desconcertados, sin saber qué hacer. Bueno, volvamos a lo que hacíamos antes, y se fueron a pescar. Ahora Jesús los va a buscar, no los deja que sigan desconcertados, sino que los va a buscar y nos busca a cada uno de nosotros para que podamos ordenar nuestras prioridades en nuestra vida. Entonces se acerca a Pedro, habla con él, y me lo imagino al Señor Jesús abrazado con Pedro caminando por la orilla y diciéndole con tanta ternura y con tanto amor, preguntándole: Pedro, ¿vos me amás más que esto? Y se lo pregunta 3 veces. Y Pedro tiene que decirle al Señor Jesús que sí, que lo amaba, más allá de lo que él había cometido. Y hay veces que nosotros tenemos que escuchar esta voz de parte del Señor Jesús para que podamos volver quizás al primer amor, que podamos nosotros en el día de hoy ordenar nuestras prioridades, que podamos escuchar de parte del Señor Jesús: ¿qué buscas? Poder responder: Señor, yo quiero estar con vos. ¿Dónde vivís? Quiero tener comunión contigo. ¿Por qué? Y respondemos la segunda pregunta: porque es más importante las cosas espirituales, porque es más importante el ocuparme de mi alma que las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son triviales, pasan, y tenemos allí en el cielo tenemos por toda la eternidad aquello que va a perdurar y que es lo espiritual. Y la tercera pregunta, que volvamos a poner en primer lugar al Señor Jesús. En Apocalipsis, allí a una de las iglesias, el Señor Jesús les muestra que ellos hacían muchísimas cosas muy buenas, tenían mucho esfuerzo, dedicaban mucho tiempo, pero se habían olvidado del Señor Jesús, se habían olvidado de ese primer amor. Entonces nosotros necesitamos volver a ese primer amor,
porque como nos dice 1 Corintios capítulo 13, que nosotros podremos hacer hazañas, podemos hacer muchísimas cosas por los que nos rodean, por nosotros mismos, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. Es como un metal que resuena y nada más, no hay una melodía. Necesitamos poder, como Pedro, responder al Señor: sí, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús nos quiere decir: bueno, ahora que se te ordenaron y ahora que tenés en orden tus prioridades, ahora seguime. Entonces comienza allí la tarea de Pedro, la de los discípulos. Allí se les ordena cómo seguir, se les ordena el rumbo por el cual tenían que seguir. No era fácil lo que les venía, pero sí necesitaban tener en orden sus prioridades. Que podamos cada uno de nosotros pensar en estas preguntas, que las podamos escuchar de parte del Señor Jesús, haciéndonoslas a cada uno de nosotros, para que podamos sentarnos en el silencio y en la comunión con nuestro Señor y poder sincerarnos con Él. Y si hay pecados que confesar, poder confesar, poder pedir perdón, poder pedirle a Dios que nos limpie de nuestros pecados. Si hay pesos que nos están estorbando en nuestra vida cristiana, que podamos pedirle que nos ayude a quitarlos del medio, a sacarlo, para poder correr libremente esta carrera que tenemos como hijos de Dios, pero no de una manera alocada, sino que lo podamos hacer con orden, sabiendo cuál es el orden de prioridades, que podamos cada uno de nosotros, teniendo este orden, poder continuar esta carrera, ahora sí, siguiendo a nuestro Señor Jesús, siguiendo a nuestro Salvador, sirviéndole porque le amamos. Hermanos, que el Señor les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Muy bien, damos gracias al Señor por escuchar lo que el Señor tiene preparado y que hayamos tenido oído atento a la voz del Señor, pero también una mente y un corazón dispuesto a aceptar y atesorar lo que el Señor en este día nos ha dejado a través de su siervo. Agradecemos a todos por la atención dispensada, por este tiempo que nos han permitido poder predicarle, anunciarle del amor de nuestro Dios. Y para finalizar esta reunión vamos a tener un momento de oración, agradeciéndole al Señor por este tiempo. Maravilloso Dios, gracias te damos por las muchas bendiciones recibidas. Gracias te damos por el Señor Jesucristo, que ocupó ese lugar tan cruel, tan difícil, Padre Santo, y gracias te damos porque hoy podemos disfrutar de esta bendición, porque un día nos has encontrado sumidos en lo más triste y vergonzoso del pecado, nos has encontrado en la esclavitud, en la inmundicia de este mundo, y has tenido compasión de nuestras miserables vidas. Yo, Padre querido de los cielos, gracias te damos porque el Señor Jesucristo no miró a cosa que aferrarse, sino que fue obediente a lo que tú le habías encomendado, y era de ir a la cruz, de morir por nosotros, indignos y miserables pecadores. Y Padre amado de los cielos, gracias te damos porque Él murió en esa cruz, derramó su preciosa sangre, y con esa sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y gracias te damos por ello, y queremos ponernos en tus manos en los días venideros, que tú nos acompañes, que tú nos guíes, y que podamos cada día caminar tomado de tu mano, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Y Padre Santo de los cielos, gracias te damos porque sabemos que tú muy pronto volverás a buscar a los tuyos. Vendrás a buscar a tu amada iglesia. Vendrás a buscar a aquellos que un día, contritos y humillados, hemos clamado por el perdón de nuestros pecados. Padre amado de los cielos, rogamos y oramos por la familia, por los hogares, por aquellos que están pasando momentos de prueba, dificultad, lo queremos poner en tus manos. También por aquellos que están pasando momentos difíciles, problemas económicos, los queremos poner en tus manos. Padre bendito de los cielos, sabemos que tú conoces todas las cosas
y que ni un cabello de nuestra cabeza caerá sin que tú lo tengas en cuenta. Gracias te damos por todo, alabamos, bendecimos tu nombre y lo hacemos en los méritos de nuestro bendito y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Juntos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón.